Hola, yo soy el arquitecto y estamos otra vez en el podcast. Primero que nada quiero pedir una disculpa. Hemos tenido una serie de inconvenientes que todos han sido por culpa del COVID. Ustedes todos saben la cantidad de contagios que hemos subido en estos días y cómo ha ido creciendo el, la masa de personas contagiadas, y hemos tratado de evitar hacer cosas que generen más contagios. Por eso hemos cancelado 2 veces a nuestros invitados, que la verdad es que tengo muchas ganas de que los vean por acá. Son dos excelentes personas: Ismael Cázares, Mario Bussolini. Ellos fueron los directores de Landware. Es una de las empresas, a mi juicio, la mejor empresa de comunicaciones de voz y datos dentro de la construcción. Y me gustaría que vieran de voz de ellos cómo es el trabajo con ellos, qué es lo que hacen y demás. Pero desafortunadamente, por cuestiones de COVID, no se ha podido, así que estamos tratando de improvisar un poquito. La improvisación que estamos haciendo en ese momento, bueno, improvisación entre comillas, porque son temas que ya teníamos preparados y que nos han pedido mucho. Uno de ellos es el más repetitivo, y sobre todo porque México es un lugar sísmico, es el revisión de los edificios post-sismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando llega un sismo a México? Un sismo superior a 5.5, que es cuando tenemos la alerta sísmica, cuando suenan las sirenas, cuando tenemos que pues tomar las precauciones adecuadas, hacer el resguardo de protección civil que tenemos todos, debemos de tener hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, primero vamos a tocar el tema antes del sismo. Previo a cualquier sismo, todas las oficinas, ya sea de gobierno o privadas, todas las tiendas, todos los comercios, tienen que tener preparado un protocolo de actuación para sismo. Y este protocolo de actuación incluye el saber qué hacer en un sismo, las rutas de evacuación, dónde van a encontrarse los puntos de donde pueden reunirse la gente, y haber hecho simulacros, que los simulacros tienen que hacerse la idea es hacer cuando menos 2 al año. En México tenemos un macro simulacro anual, que es con el 19 de septiembre, que conmemora pues, los sismos que ya pasamos en el 85 y en el 2017. Esto es la base de tener una prevención en caso de sismo en México. Yo sé que gran cantidad de países tienen estos tipos de protocolos. Por ejemplo, Chile es muy avanzado en esto porque ellos han tenido unos sismos tremendos. Y pues el chiste es concientizarnos qué es lo que debe de ocurrir cuando pasa un sismo. Lo primero es, pues ya tenemos un protocolo de actuación, ya sabemos que hay brigadas que van a permitirnos el flujo de la gente y poder evacuar un inmueble en caso de sismo. Pero una vez que se evacúa el inmueble, lo que hace la gente, y sobre todo en los simulacros, es, pues ya estoy afuera, repasar un rato los coches, y ya pues voy para adentro, pero no es así. Una vez que pasa un sismo, es muy importante que personal capacitado revise el inmueble antes de poder entrar, sobre todo con sismos de arriba de 6.5. ¿Por qué? Porque en México tenemos probado que los sismos superiores a 6.5 siempre causan algunos pequeños daños en algunos inmuebles, y superiores a 7 causan caídas y causan problemas ya mucho más graves. ¿Qué tenemos que hacer cuando termina un sismo? Número 1, hay que entender que este video no está hecho para gente de protección civil, sino para los profesionales de la construcción que tenemos una gran teoría sobre el manejo de la estructura y que debemos de ayudar en este tipo de protocolos para que Protección Civil no tenga desgaste en una gran cantidad de edificios. ¿A qué me refiero con esto? En el sismo del 2017, por ejemplo, hubo alrededor de 4.800 llamadas de contingencia en los primeros minutos del sismo, de las cuales solo 118 implicaban edificios que tuvieran una gravedad como para ya sea evacuarlo y con el tiempo demolerlo, o que de verdad hubieran generado un problema grave, una caída, un desplome de un edificio. ¿Qué tenemos que entender? Tenemos que entender que como profesionales de la construcción, nuestra capacidad de revisión de una estructura y del entendimiento de la estructura nos permite ayudar a la población en general, y eso es parte de nuestra responsabilidad. Una vez que salimos de la universidad y que
hacemos un juramento de llevar a cabo nuestra carrera y de desarrollarnos en nuestra profesión, pues parte de eso es el ser empáticos con la gente que en ese momento siente que está perdiendo su casa, que está perdiendo su inmueble, y ayudarlos con una revisión simple. La revisión simple es la primera antes de poder volver a entrar a un inmueble. ¿Esto qué incluye? Pues son revisiones verdaderamente simples. La primera es la verticalidad del inmueble. O sea, tenemos que verificar a una distancia prudente que el inmueble está vertical, que no tiene inclinaciones, que no tiene caídas. Esto es muy simple. Les había dicho que íbamos a tener un poquito cómo ayudarnos con herramientas fáciles y traer siempre una mochila con ellas para poder verificar la verticalidad. La verticalidad se puede hacer con un hilo y cualquier cosa. Realmente, cuando les digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Se puede atar una piedra, se puede atar una rondana, una tuerca, un martillo. Yo aquí tengo un martillo. Yo puedo atar el martillo a la punta del hilo, ¿sí? Y con un simple amarre, convertir este martillo en una plomada. En una plomada que me va a hacer una verificación rápida. No estoy haciendo una verificación topográfica. Para eso necesitamos meter tránsito, necesitamos verificarlo con con equipo topográfico, ¿sí? Pero ya teniendo un hilo que esté sostenido con un peso, perdón, hacer los nudos a una mano es un poco complicado. Cualquier peso que nosotros podamos obligar para que podamos ver en un hilo la vertical, eso nos va a ayudar a poder ver la vertical de un edificio. Ahora la gente se cree que la vertical se ve poniendo la plomada y estirando la mano. Y eso es erróneo totalmente, porque nuestro pulso no nos va a permitir ver correctamente la caída del hilo. Normalmente lo que se hace es apoyarnos en cualquier cosa que tengamos a la mano. Llámese un árbol, que es lo más conveniente. Si yo tengo un árbol cerca, le doy un par de vueltas a mi hilo y lo dejo colgando de la rama. La rama va a estar mucho más estática que mi mano y entonces me va a permitir ver esa vertical y yo con esa vertical voy a poder ver el edificio. Esa es la primera. Si el edificio conserva su verticalidad, pues ya tenemos el primer paso. La segunda es hacer un rápido análisis de qué tipo de edificio estoy hablando. Normalmente los edificios en la Ciudad de México son, vamos a hablar de edificios de entre 7 niveles en adelante. Estamos hablando de marcos construidos con traves y columnas, pueden ser de acero o de concreto, y muros divisorios. Esa es la normalidad, aunque cada edificio tiene su propia estructura y hay que aprender a distinguir cada una de esas estructuras. Entonces, antes de poder entrar al edificio, yo primero ya vi la verticalidad y empiezo a contemplar qué tipo de edificio es. Puede ser que mi edificio esté hecho por muros de carga, que ya sería la menor cantidad comparado con la cantidad grande que tenemos de edificios en la Ciudad de México. Si es así, tenemos que empezar a verificar riesgos. Vamos a tener que empezar a ver qué tipo de lesiones se le notan al edificio a simple vista. Si tenemos fracturas, si tenemos desprendimientos de acabados, si tenemos un desprendimiento de aplanado, si tenemos grietas. Y ahí tenemos que empezar a ser los profesionales que somos. Desafortunadamente, cada sismo leo lo mismo. Leo un montón de gente que pone en Facebook: es que si encuentras una grieta con una forma de X, se te va a caer tu casa, se te va a caer tu edificio. Y eso no es así. Las X que se marcan en los edificios tienen que ver con el marco y con cómo trabaja el marco. En un ratito más traigo un ejemplo de cómo opera un marco para que vean por qué se forman los X. Precisamente por eso tenemos que saber qué tipo de edificio es y no dejar que la población civil sin conocimientos de estructura sea quien determine si un edificio está bien o está mal. Para eso somos profesionales de la construcción y de verdad le debemos esto a la sociedad como un apoyo en un momento crítico. Igual que ahora los médicos se han apretado muy duro el cinturón y le han entrado muy duro con el COVID, cosa que les agradecemos todos, pues en su momento nosotros como constructores tenemos que dar un poquito la pauta de cómo es una revisión estructural simple para que la gente pueda dormir en paz. Vamos a empezar a ver, una vez que ya vi que la vertical está bien, una vez que entiendo cómo es el edificio, ¿qué sigue?
no podemos entrar a un edificio así porque sí. Lo primero que hay que hacer es, parecerá una tontería, pero vamos a abrir y cerrar varias veces la puerta de entrada. Y para eso es normal que nosotros platiquemos primero con los inquilinos, con los dueños o con las personas que usan el edificio día a día, para saber si en algún momento las ventanas o las puertas fallaban. Si no fallaban y en el momento en el que estamos acercándonos a la puerta, vemos que la puerta no encuadra bien o rechina al abrir o tiene esfuerzo para abrir, quiere decir que el edificio tiene algún tipo de torcimiento que no estamos percibiendo en la vertical. Es una tontería, parece una tontería, pero este puede ser el primer síntoma de que un edificio está dañado. Antes de que siquiera veamos si hay grietas o ranuras o fisuras en las estructuras. Cuando nosotros revisamos una estructura básica, para entrar tenemos que tener la certeza de que no se nos va a caer encima. Aquí quiero poner un poquito un punto sobre esto. Cada vez que tenemos una visita de obra, es muy importante escribirse, yo lo tengo tatuado, escribirse varias cosas. La primera, el nombre. La segunda, el tipo de sangre. Y la tercera, si tienes alguna afectación que ponga en riesgo tu vida de algún tipo. Llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese lo que sea. Esto tiene que ver porque al entrar a una estructura con posible daño, siempre existe la posibilidad de que la estructura colapse y el único modo que tenemos de comunicarnos en muchas ocasiones con los rescatistas va a ser el que el rescatista pueda leer en nuestro brazo, en nuestra pierna, o traer una placa como traen los soldados, donde diga nuestro nombre y nuestros datos generales para un caso que esperemos nunca ocurra en el que una estructura colapse sobre nosotros. Entonces, antes de entrar, pues ya nos pusimos esto, ya tenemos el chaleco, tenemos que ir obligadamente con chaleco, casco, bota de casquillo y podemos empezar a ver el edificio poco a poco entrando y revisando partes. Un punto que no dije antes de entrar es cuenten los pisos que tiene el edificio. Normalmente los pisos que tiene un edificio vamos a tener que sacar los tercios y saber si en esos tercios es donde normalmente la flexión genera, el movimiento genera los peores daños. Si tenemos un edificio de 9 pisos, normalmente los daños son en el piso 3 y en el 6 son peor que en los demás. ¿Por qué? Por la curva que se genera al momento del movimiento. Entonces, si ya sabemos cuántos pisos tiene el edificio, ya sabemos que la puerta abre y cierra bien, ya vimos que la verticalidad es correcta, pues vamos a empezar a analizar cómo es el edificio, qué es lo que tiene, pero vamos a tratar de pedir la compañía de alguien del edificio, alguien, llámese el dueño, el encargado, el responsable, alguno de los inquilinos que tome la voluntad de acompañarnos para que nos explique las sensaciones al estar en el edificio y qué es lo que les preocupa del edificio. En muchas ocasiones las preocupaciones tienen que ver con fisuras, con algunas líneas que se marcan en algunos muros, con desprendimientos de aplanados y demás. Y realmente lo que tenemos que hacer es una revisión muy simple donde encontramos si estos desprendimientos afectan a la estructura. Pero hay veces que son más difíciles de lo que creemos porque la gente ve una simple línea y no se da cuenta que esa línea atraviesa completamente una columna y llega de lado a lado y se cree que es un daño muy leve porque fue una simple línea. Tenemos que entender cómo funciona y cómo trabaja una estructura. Entonces vamos a empezar por, ya les comenté un poquito lo que tienen que llevar. Tienen que llevar el martillo, tienen que llevar hilo, tienen que llevar pintura. Lo más recomendable es que lleven pintura o gises para que puedan rayar en la pared. Ahorita vamos a poner algún ejemplo en fotografía de lo que son de cómo ocurre esto. Y algo que recomiendo mucho yo llevar y que últimamente ya he visto más gente haciéndolo, es un estetoscopio. Un estetoscopio médico que la verdad es que cuestan desde 80 pesos, los puede uno comprar, y que nos va a ayudar a revisar bien el funcionamiento de una estructura. Las estructuras a final de cuentas son un cuerpo que se mueve, un cuerpo que siente, que tolera, que se desplaza. Y lo que tenemos que entender es que esta estructura
va a sufrir movimientos y tenemos que saber cómo son estos movimientos. A ver, hice una cosa muy linda. Hace un rato les puse un video y ojalá lo hayan visto. Si no, búsquenlo es el post anterior de la página del arquitecto sobre cómo se comportan las estructuras. Esto que tengo aquí es lo que llamaríamos un marco de estructura. Un marco que está compuesto por 2 columnas y 2 traves, una arriba y una abajo. Esto, repetida en varias ocasiones, pues me forma un cuerpo de un edificio y si yo lo repito en varios niveles, me constituye el edificio en general. Si ven, tenemos unos hilos colocados tanto horizontal como verticalmente. Esto es lo que haría un movimiento en una estructura para que, en el momento de un sismo, la estructura tendería a moverse hacia un lado y a moverse hacia el otro. Quiero que vean que es muy importante que la horizontalidad y la verticalidad de las líneas que tengo marcadas con los hilos se va a conservar. Eso haría que la estructura trabaje de modo adecuado y no tenga ningún tipo de problema. Normalmente las estructuras trabajan así. Cuando hace uno una estructura metálica, la estructura hace esto. Inclusive las estructuras de concreto. Sin embargo, le voy a dar la vuelta a esto porque quiero hacer un nudo. Sin embargo, hay una cosa que es muy importante. Cuando hablábamos de las X en la pared, voy a suponer que cada cuadro que tenemos aquí en la estructura pues son tabiques. Y si se fijan, al moverse hacia un lado y hacia el otro, los tabiques, pues, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener una deformación, pero van a regresar a su lugar. Y eso no es cierto, eso no ocurre. El tabique no tiene una deformación porque no asimila una deformación. Recordarán que las estructuras tenemos 2 cosas que necesitamos. Una es la tensión y otra la compresión. El acero trabaja la tensión y el concreto trabaja la compresión. En este caso, la estructura de acero está trabajando este movimiento, que podría ser tensión, podría ser una flexión, y el concreto lo vamos a simular, o los muros de tabique lo voy a simular con este otro hilo que voy a poner en sentido transversal. Si se fijan, la distancia que hubo entre entre las paralelas no varió. Sin embargo, la distancia entre los nodos sí. ¿Qué ocurre si yo trato de mover? Si se fijan, se rigidizó en este sentido la estructura. Ya me cuesta más trabajo moverla. Y si yo pongo otro hilo en el sentido opuesto, igual, tratando de tirar para que quede tenso, estos 2 hilos me están representando un contraviento. Pero lo que quiero que representen aquí es el movimiento estructural. Si se fijan, miren cómo evita el movimiento. Pero si yo llego a forzar el movimiento, ¿lo notan? Este hilo tensiona y este se afloja. ¿Por qué? Porque la distancia en este sentido es mayor y la distancia en ese sentido se hace menor. Esto es lo que genera las famosas cruces al momento de un movimiento sísmico en un muro. Esto ocurre tanto en muros de carga como en muros divisorios. La estructura le da una fuerza a los muros divisorios al grado de reventarlos. Y en sentido opuesto hace exactamente lo mismo. Llega a forzarlos hasta reventarlos. Y por eso, si se fijan, el resto del muro se conservó como es, pero la estructura sufrió una ruptura en estos sentidos. Normalmente la ruptura es en el sentido de la presión. Voy a explicarlo. Si yo jalo hacia acá, esta es la mayor distancia y la ruptura es así. Si hago lo inverso, esta es la distancia que se elonga y la fractura es aquí. ¿Por qué? Porque tiende a romperse. Y al regresar, hubo una fractura así y hubo una fractura así. Esto es lo que nos estropea las estructuras. Hay que ver qué tipo de estructuras son. Por eso les decía, una vez que tengamos definida qué estructura es, si la estructura se trata de marcos rígidos y muros divisorios, no tenemos ningún problema. Es un error cosmético. Pero si la estructura es muros de carga, cuidado. Esas X en muros de carga, que normalmente son casa habitación, 2, 3, 4 niveles,
esas X sí pueden ser peligrosas. Entonces tenemos que valorar qué tipo de estructura es y qué tipo de daño tenemos. ¿Ok? Vamos a sé que ya estamos empezando a tener preguntas, pero voy a tratar de contestarlas todas al final. ¿Por qué? Porque estoy solo. Entonces me cuesta más trabajo ver las preguntas, empezar a revisar y demás para que esto funcione. Vamos a seguir con nuestra inspección de un edificio. ¿Qué voy a hacer en la inspección de un edificio? Primero que nada, tengo que saber qué es lo que estoy inspeccionando. Cuando llega uno a un edificio, no puede decir, este edificio se va a caer porque lo veo que se va a caer. No. Tenemos que dar con cuáles son los problemas que pueden hacer que se caiga un edificio. Para eso, les quiero empezar a enseñar unas cuantas gráficas que, de hecho, verán que vienen selladas por parte de la Secretaría de Gobernación, y es muy importante que veamos en ellas qué es lo que nos quieren decir. Son fallas estructurales, estamos hablando de elementos de concreto para estructuras de concreto, y es muy fácil distinguirlas. Estas fallas, además de que son los gráficos que vamos a ver, estas gráficas verán también después ejemplos con fotografías para que las entendamos todas. ¿Ok? Vamos a empezar con esta, es muy simple. Si se fijan, tenemos 4 tipos de daños, aunque yo lo concretaría a 3. Para mí el error de flexión es algo que, igual que el de adherencia, es algo más complicado de lo que parece, porque realmente no es un error estructural. ¿Ok? Es más bien un daño que causa la falta de recubrimiento sobre el acero, y lo que nos está evidenciando es la existencia de acero abajo de esta cantidad de concreto. A ver si lo explico bien. Cuando nosotros tenemos una columna y le ponemos una cantidad de varillas verticales y una cantidad de anillos horizontales, si dejamos estas varillas muy pegadas al borde de donde vamos a colar el concreto, es muy fácil que tengamos un problema de adherencia, en donde el recubrimiento es tan delgado que al momento de tener un sismo caiga. Pero no quiere decir que la columna va a caer. Ahora les explico qué tenemos que hacer con eso, igual con la deflexión. Sin embargo, las otras dos son muy preocupantes. Una falla por compresión o una falla por cortante pueden destruir un edificio en cuestión de minutos. Tenemos que identificarlas lo más pronto posible, y son edificios que hay que evacuar. ¿Sí? Podemos, si vamos a ver viendo las siguientes imágenes, en la que sigue podemos ver esto. Estos son 2 errores, uno por cortante y otro por flexión. Si se fijan, el de flexión, que esta es la parte que quiero que se entienda. El de flexión es un corrimiento, y yo les decía que a mí no me es igual que el de cortante, porque es un corrimiento en el que se desgaja todo el recubrimiento exterior de la columna, y en muchas ocasiones es nada más eso. Hay otras en las que hay que revisarlo. Para eso llevamos un martillo. Ahora les explico qué hacemos con el martillo. En cambio, el cortante siempre va a tener una trayectoria inclinada, siempre va a atravesar una cantidad grande de anillos, siempre va a ser de cara a cara de la columna. Voy a suponer que yo tengo una columna aquí y el cortante lo voy a tener en ambos lados. Es muy común que yo pueda asomarme por la fisura y ver el lado contrario. Esos son errores que ya no pueden repararse. Hay mucha gente que dice que es muy bueno poner un fleje alrededor y poner una cantidad de acero y demás, siempre y cuando el cálculo lo permita, pero tendríamos que repetirlo en todas las secciones iguales, porque también les voy a poner un ejemplo de algo que se reparó en 1985 y que en el 2017 falló estando reparado. Entonces podemos seguir. La siguiente imagen es más impactante, porque esto es en Turquía. Si se fijan cómo explota una columna por la cantidad de peso y el movimiento, imaginen que la columna es esto. La columna tiene una cantidad de peso fuerte arriba, pero además tiene un movimiento que termina explotándola. Esto es irreparable. Esto es una demolición que hay que hacer por obligación. Vamos por la siguiente, que es esta. Igual, mismo sismo de Turquía. Si se fijan, el capitel, que debería de estar mucho más armado, no tiene un armado superior. Simplemente miren el número de anillos. Tenemos 3 anillos en la parte que se ve, y es una sección grande, es una sección de unos 60, 70 centímetros, y la verdad es que es
porque el armado es muy pobre. Y entonces, si se fijan, la parte donde está sujetando la mayor cantidad de fuerza, recordarán que en la universidad les enseñaron que los anillos, los estribos van separados a una distancia y conforme se van acercando al elemento que quieren estructurar, se tienen que ir juntando más. ¿Por qué? Porque en esa parte el manejo de fuerzas es mucho mayor y en este caso pues hizo que se reventara. Si podemos seguir con otra, ahí está. Este es otro aplastamiento, es una falla de compresión. Si se fijan, la columna en la parte superior está entera y en la parte inferior lo que ocurrió fue que la cantidad de peso ya fue demasiado. Entonces la recepción de peso no estaba adecuada y otro detalle que pueden ver ahí es no hay estribos. Cuando menos no son visibles los estribos que sujetaban esa columna. Quiere decir que el estallamiento era lógico. Si ustedes ponen cualquier cosa en vertical y la aplastan, la fuerza tiende a separar. Y si no tenemos estribos, pues también es peor. Vamos con la siguiente. Es mismo, bueno, esta es flexión. La verdad es que la flexión, insisto en ella, si se fijan, se desgranó todo el aplanado exterior y terminó por exponer el acero. En este caso sí, la columna está dañada, se puede ver que hay un quiebre, pero no siempre ocurre esto. Hay veces que el desgrane exterior es, la verdad, ayuda a relajar la presión que recibió la columna. En este caso sí hay que tumbarla, pero hay casos en los que no hay que hacerlo. A ver, vamos por otra más. Igual, el recubrimiento se fue y el recubrimiento aquí sí hizo que fallara. Igual, mismo caso, tenemos pocos estribos y es muy importante conservar la cantidad de estribos que vamos reduciendo hacia el capitel. Podemos poner otra, es esta. De flexión, esta parte es la que quería. Si se fijan, la primera imagen que vimos, la flexión era una rayita, que es como en la imagen de la derecha. Esta raya puede ser solamente por los estribos. Esto se confirma en el de la izquierda. Si se fijan, la línea está marcada justo en el estribo. En ocasiones, estas marcas no son necesariamente un fallo de la columna. Aquí sí están desprendiendo una gran cantidad y aparte está torcida la columna. Pero hay veces que estas fallas se dan porque el recubrimiento es muy delgado. Tenemos que tener la revisión y la valoración adecuada para saber si esta falla es real o es solamente un desprendimiento de recubrimiento. Vamos con la siguiente, que es esta flexión igual. Ahí es un capitel, igual el capitel está. Aquí tenemos que revisar el capitel de Goya. Si se fijan, la columna y las traves tienen un juego diferente de trabajo. Esto hay que revisarlo muy bien. ¿Por qué? Porque si trabajaron en distinto modo, quiere decir que la estructura no está unificada y también la estructura va para abajo. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Esto es una explosión, es una falla por cortante. No, este está mal. No es una falla por cortante, de hecho, es una falla por compresión. El cortante es a la izquierda y la compresión es a la derecha. Aquí tenemos una falla mixta. Si es la misma columna vista por los dos lados, no es una falla sencilla, es una falla mixta. Y también, estoy yéndome a los extremos. Ahora les voy a enseñar unas fotos de México, del sismo del 2017, en donde vemos unas un poco más llevaderas. Este edificio colapsó. Quiero que veamos, fue una falla que se dio en la colonia Roma y en la del Valle, y se dio tanto en los sismos del 85 como en el 2017. Quiero que analicemos bien el edificio. Si se fijan, es un edificio que tiene 4 niveles habitables y un nivel bajo para estacionamientos y que tiene muros de carga que van longitudinalmente desde el frente del terreno hacia el fondo. Pero no existe ninguna rigidez. Voy a regresarme a lo que teníamos aquí. Voy a ponerlo otra vez acá. Si yo tuviera un contraviento que evitara este movimiento, ¿sí?, podríamos hacer que el edificio no cayera. En este caso no lo hubo. Tiene una vertical, una segunda vertical y no tiene nada que lo sujete. Entonces el edificio hace esto. ¿Ok? Podemos ver la siguiente foto, que es donde está la caída. Ahí está. Si se fijan, el edificio quedaron los 3 niveles superiores y un nivel y los estacionamientos quedaron colapsados hacia abajo. Esto ocurre
por lo que les comentaba. No podemos, esta tendencia que hubo de hacer garage en los condominios a todo lo largo, sin tener una rigidez, unos atiesadores que sujetaran los movimientos en este sentido, hacen que los edificios colapsen. Yo no puedo tener 3 verticales sujetando así y nada sujetando en el otro sentido. Cuando llega un sismo en el sentido adecuado, tira el edificio. Podemos ver la siguiente, también es otro edificio colapsado. Este es el edificio de Álvaro Obregón 286. Este edificio lo conozco muy bien, lo conocí muy bien porque además conozco a las personas que lo construyeron. En muchas ocasiones me han dicho, es que el arquitecto lo hizo mal. Quiero decirles que en este caso el arquitecto tenía su despacho en el último piso del edificio. Así que no lo hizo mal, lo hizo para él. Y aquí tenemos algo que cuando se revisó todo esto probablemente no hubo mucho énfasis en decir por dónde venían el problema. Si se fijan, el edificio sobrevivió al sismo del 85 y se fijan del lado izquierdo tiene un edificio que da en un tercio y del lado derecho tiene otro edificio que da prácticamente al otro tercio. Y entonces lo que ocurrió fue que lo golpearon en diferentes alturas 2 edificios. Quiero que vean cómo quedó y entenderán lo que pasó. Si se fijan, cayó más del lado derecho que del lado izquierdo. El colapso se dio hacia el lado derecho cuando el edificio de menor tamaño lo golpea y el edificio de mayor tamaño hace la redundancia en el lado contrario. Eso lo que hizo fue un flambeo del edificio y lo tiró. Pero el edificio había sobrevivido en 1985 como un sismo superior. La cuestión aquí fue que las construcciones de los lados fueron, y no quiero decir que esté mal que hayan construido a los lados, ni quiero decir que los constructores que hicieron algo a los lados lo hicieron para lastimar este edificio, no. Simplemente fue una rara coincidencia en donde casi pegaron en los tercios y en donde le afectaron en la parte más sensible. Es como cuando le pegan uno atrás de la rodilla y se te dobla la rodilla, ¿no? Eso es lo que ocurre con esto. Vamos con la imagen que sigue. Este edificio también es en la Roma, me parece. Igual, mismo sistema. Líneas que van del frente hasta la parte trasera del edificio y no existe nada que controle esa caída de esas líneas. Imagínense que tratamos de poner libros a cada 10 centímetros separados y luego le ponemos otro libro encima. Con un soplido se van a caer. Es muy fácil tumbar esto. Si ven cómo quedó, que es la siguiente imagen, el edificio igual colapsó plano y lo que colapsó fueron las partes de abajo. Fue el estacionamiento básicamente, que es donde no existía una rigidez o un atiezamiento entre los muros. Ya voy a terminar con las fotos, quedan poquitas, ya se los prometo, y ahora seguimos. Este edificio sufrió daños en 1985. Yo tuve oportunidad de estar por allá y fue reparado y se le hicieron reparaciones muy importantes a las columnas. Se le hicieron, no sé si, bueno, lo que les acabo de comentar, se hicieron sándwiches en las columnas con placa, con ángulo y se trató de hacer que el edificio sujetara las columnas con acero y conservar las columnas de concreto. Si vemos la siguiente imagen, notaremos que el piso 3 se ve en la parte del fondo. El piso 3 colapsó la mitad hacia el frente, pero pueden ver la columna a todo lo largo que está con refuerzos. Esa columna fue reforzada porque ya había sufrido un daño en el sismo anterior. Lo que pasa es que este edificio no se reestructuró completamente, se reestructuró por partes y la parte que no se reestructuró fue la que se dio. Vamos con la imagen siguiente y bueno, esto es muro de carga, un muro de carga con una espantosa X. Tenemos una X que atraviesa el muro, pero no solo eso, impacta los castillos también, tanto el de la izquierda como el de la derecha están impactados por el sismo. Y si se fijan, el movimiento que hicieron las losas, rompió el muro de carga. Tenemos ahí una columna y la columna no se ve dañada. ¿Por qué? Porque la columna asimiló el juego de la estructura, pero el muro de carga no. Vamos a la siguiente imagen, es de la misma casa. Miren, se fracturó en todos los sentidos, tanto las longitudinales como las transversales. Todos los muros se lastimaron. Y eso tiene que ver con que los movimientos telúricos no llegan
nosotros quisiéramos que llegaran siempre, el sismo viene de este a oeste y es como preparé mi edificio. No, el sismo puede venir del noreste y la verdad es que puede atravesar en un ángulo en el que la casa puede fallar. Entonces lo que tenemos que hacer no es calcularlo en un sentido o calcular que en un sentido van a llegar las fuerzas. Tenemos que calcularlas en todos los sentidos. Por eso los edificios que tienen esas transversales se caen. Vamos a esta es la penúltima de estas. Sí, esta es la parte exterior de esa misma casa. Si se fijan, los muros son de carga. No tiene castillos aquí. Este es el muro de la sala, si no estoy mal. Y está que va a colapsar. Esta casa fue pérdida total y había que demolerla. Tenemos esto, bueno, esto ya es otra, me parece que esto es en la Roma. Quiero que vean esto. Esto es un ángulo, una grieta hecha en ángulo. Esta grieta en ángulo realmente es solamente cosmética. Es un edificio de concreto, son con columnas de concreto, con losas macizas, y son muros divisorios. Este es un muro divisorio. Esto es totalmente cosmético. Entonces, cuando entramos a un edificio así y vemos algo de este tipo, pues no hay mucho que hacer. De hecho, no hay nada que reparar aquí. Podemos ver la siguiente. Este es otro edificio, creo que este es, no sé si es Roma o Condesa. Aquí tiene una cantidad múltiple de cosas, pero todas las que ven son acabados, son recubrimientos exteriores. En ningún caso estamos viendo nada que comprometa la estructura del inmueble. ¿Por qué? Porque si se fijan, el recubrimiento se rompió arriba de la losa y abajo de la trave. No en la trave, no en la losa, se hizo unos cuarteamientos, sí, para eso llevamos el martillo. Esa es la parte que ahorita les voy a explicar. Cuando encontramos este tipo de cuarteaduras, es normal que las encontremos también adentro del inmueble. Y si tenemos una columna que tiene este tipo de cuarteaduras, vamos a llevar el martillo y con esta parte del martillo, no con el frente, con esta parte, vamos a desprender el aplanado para verificar si la grieta continúa al interior de la estructura o si es solamente superficial. Esa es parte de por qué llevamos un martillo. Los aplanados normalmente atestiguan cosas muy raras. De repente atestiguan pues, porque hubo una cantidad mayor de aplanado en una parte o por alguna cosa así. Y entonces cuando tenemos que verificar, lo mejor que vamos a hacer es usar esto. No tengan misericordia. Le dicen a los dueños de la casa, oigan, voy a hacer un agujero, van a tener que repararlo. Pero les va a dar la tranquilidad de si está bien o está mal su inmueble. Entonces con esta parte sacan todo el aplanado y permiten ver si la columna tiene o no fisuras. Y ahora les voy a poner una columna. Esta es en viaducto. Esta es muy cerca de Ica, si no estoy mal. Aquí sí me gustaría hacer un poquito de zoom en la imagen. Quiero que vean la grieta. Quizás es una grieta que parecería simple. Si se fijan, ya está golpeada. Esa parte donde está abierto la grieta, la hice yo con el martillo. Y verificamos que la grieta continúa hacia adentro. Pero no solo eso. La grieta rodea completamente la columna y además se repite en todas las columnas que están sobre la misma línea. Esto me habla de una falla estructural catastrófica. Es una falla que, si bien no se va a caer el edificio en este momento, el edificio no está para sustentarse durante muchos años. El edificio va a ser objeto de caída en el siguiente sismo que llegue de 6.5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay varias opciones. Yo dejo esto en manos siempre de un CSE, de un corresponsable en estabilidad estructural. El corresponsable de estabilidad estructural tiene que decirnos si esta columna puede ser encofrada, ya sea con acero o meterle alguna resolución como atravesar vástagos y poner placas de acero a los lados, o si he visto en alguna ocasión que las vuelven a armar afuera y les vuelven a colar, cosa que a mí me parece una aberración, pero ya no es una responsabilidad nuestra. Nuestra responsabilidad como constructores llega hasta llegar a decirle, ahí si se fijan, lo marqué con tiza, hasta decirle al dueño del inmueble, oye, tu inmueble está dañado estructuralmente. Y nosotros tenemos la responsabilidad de reportarlo ante Protección Civil. Este inmueble está dañado estructuralmente, lo consideramos en código rojo y hay que hacer una inspección por parte de ustedes.
Hasta ahí puede llegar nuestro trabajo en una revisión estructural de este tipo. Las revisiones estructurales tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. No es nuestro trabajo el hacer un peritaje en ese momento de la estructura. Es simplemente valorar si la estructura es un código rojo, un código amarillo, si no tiene daños, si es un código naranja. ¿A qué se refieren con estos códigos? A ver, un código amarillo es que tiene un daño prácticamente cosmético y que no tiene ningún otro tipo de daño. Un código naranja es que no presenta daño estructural que ponga en riesgo la estabilidad del inmueble, pero sí presenta daños como muros caídos, ya sea interiores o de fachada, porque hemos tenido casos de fachadas completas que se han caído, pero que el edificio está bien. Y un código rojo es un edificio que tiene que ser evaluado, revisado y en su momento demolido por la autoridad correspondiente. ¿Cuál es nuestro máximo? Nosotros lo máximo que podemos llegar es a un código naranja. Si no eres DRO, si no eres SE, si no eres responsable de estructuras, hasta ahí llegamos. Si el código es de naranja en adelante, tenemos la obligación de decirlo a las autoridades. Voy a empezar a responder preguntas. No sé cómo andamos de preguntas, creo que han llegado bastantes. Como ya es costumbre, voy a sacar el iPad y vamos a empezar a ver qué preguntas tenemos y quién nos ha ido diciendo cosas. Porque, ahora espérenme tantito. Oigan, esto está muy raro, no sé si es mi imaginación, pero no han llegado preguntas y a mí me habían marcado preguntas en el teléfono ahorita. Déjenme entrar de nuevo. Y tengo que pensar dos cosas. La primera es, si no hay preguntas es porque lo expliqué todo muy bien. O si no hay preguntas es porque nadie me está viendo. Hola, mundo, aquí sigo. Pero creo que la verdad es que ha sido no, pues estamos en live y tengo 4 compartidos, tengo gente que lo ha estado compartiendo, pero no tengo ninguna pregunta. Quiere decir que lo expliqué muy bien, voy a entenderlo por ahí. Y y bueno, tengo por ahí gente conectada, saludos a la gente que está conectada. Pues vamos, esta es la base de lo que teníamos que hacer como constructores en caso de revisión de una estructura. ¿Qué llevo yo en mi mochila normalmente para hacer una revisión? Primero que nada, siempre llevo casco, botas y chaleco. Esto siempre está en la camioneta, siempre lo traigo en la camioneta porque no sabes en qué momento lo vas a necesitar. Dentro de la camioneta también cargamos siempre un botiquín de primeros auxilios completo con toda la normativa que te implica protección civil y la que nos permite la Secretaría del Trabajo, que no implica en ningún caso medicamentos, solamente elementos para primeros auxilios. Traemos extintor y después en la mochila vienen pinzas, martillo, hilo, pintura o gises, estetoscopio y traemos masking tape, papeles para hacer notas. Normalmente tomamos fotografía de cada uno de los eventos y entregamos un reporte después a los propietarios del inmueble y esto va todo en una mochila. Hay que llevar siempre una botella de agua para limpieza de ojos, hay que llevar unos gogles porque hay zonas a las que entras que tienen mucho polvo y si es, bueno, en esta época, pues lógicamente cubrebocas, aunque los cubrebocas se deben de llevar siempre para las cuestiones de inmuebles. Creo que sí están empezando a llegar preguntas. Bueno, dentro de las... Bueno, no veo preguntas. Oigan, me hacen sentir solo. Esta está muy gacho. A ver, por acá las tenemos. Ah, no, se han llegado. Ok, Kramer dice, todo claro, arquitecto. Luis Manuel Gallego Sola. Dice, excelente explicación, arquitecto, saludos. Es que aquí están llegando el teléfono, pero no me están llegando en el iPad, eso es lo que pasa. Bueno, y traigo unos lentes que se desarman como, en muchas partes.
Y, a ver, eh, ya no vi, me perdí, aquí están las preguntas, ok, excelente explicación. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse en pie un edificio en amarillo? En amarillo para toda la vida. A ver, un edificio en amarillo no tiene por qué tener un problema estructural en ningún caso. Los edificios en amarillo van a continuar así, van a continuar en pie. El edificio en rojo es donde podemos tener una caída. De hecho, el evento del sismo del 2017, si no me equivoco, fue en Amores. Estábamos revisando un edificio, íbamos al segundo edificio y en la salida del primero para el segundo se cayó el segundo. Nos tocó un edificio con una caída que la verdad es que afortunadamente no pasó a mayores. Es ¿Cómo es seguro entrar a un edificio para evaluarlo? A ver, lo primero es, tenemos que, lo del estetoscopio, ahorita lo pongo. A ver, para entrar a evaluar un edificio, primero tenemos que estar seguros de que el edificio tiene una vertical. Esa es la primera parte. Que el edificio tenga una vertical es importantísimo porque cualquier tipo de inclinación puede estar poniendo en riesgo al edificio. Debo decir que en Narvarte me tocó un edificio que tenía algo así como 23 centímetros de caída hacia un lado en la punta, o sea, la punta estaba inclinada a 23 centímetros. Y de hecho ponías un agua en el suelo y se iba hacia un lado. Y el edificio estaba en perfectas condiciones. Entonces no había un daño estructural, no había un riesgo estructural, pero el edificio había sufrido un deslizamiento que había permitido, le llaman hundimiento diferencial. Este hundimiento diferencial había hecho que el edificio rasgara un poquito la caída y quedara inclinado. ¿Cómo se reparó esto? Bueno, hubo que meterse a la cimentación, hacer unos pilotos de control y bajar el lado que estaba alto, no subir el lado que estaba abajo. Quiero que, esto es muy raro, pero si un edificio baja de un lado, lo mejor es bajar el otro, porque tratar de subirlo implica meter muchas más presiones y fuerzas que bajar el otro lado. Bajar el otro lado es muy fácil porque es un deslizamiento. Me preguntaban también lo del estetoscopio. Esta parte a mí me gusta mucho, es muy bonita. Los edificios, cuando empiezan a generar algún daño interior, como la foto, la última que les enseñé, donde teníamos una grieta, en esa grieta era muy notorio. De hecho, te ponías el estetoscopio y lo escuchabas, esta grieta, escuchabas y sonaba un hiss. Ese hiss es muy intenso. Hiss le llaman los ingenieros en audio, que ahorita nos están ayudando aquí los de Homeless Productions. La verdad es que estoy muy suertudo porque no hubo modo de hacerlo en el estudio por cuestiones de la pandemia, pero vinieron a visitarme a casa para hacerlo aquí y me pusieron todo. Aquí están los muchachos con cubrebocas y cuidándose mucho, pero no saben cómo les agradezco que sigamos haciendo el podcast. El sonido de hiss es como un rasquido muy suave. Voy a tratar de que se oiga con el micrófono, vamos a ver si se alcanza a oír. El hiss es algo así. No sé si se alcanzó a oír, pero es un sonido muy suavecito y hay que ver eso y un pequeño detalle que se llama desprendimiento de talco. El talco o polvo fino es cuando una columna de concreto está estrellada pero no se ha acabado de romper, tiene una pequeña vibración. Esta pequeña vibración funciona como un molino y genera una especie de harina muy delgadita, muy suave y va cayendo a los lados de las columnas. Entonces, cuando ustedes llegan a una columna y la ven que tiene un poquito de polvo alrededor, lo más probable es que ese polvo venga de la fricción entre las dos partes de la grieta. Eso es lo que se oye con el estetoscopio. Entonces, normalmente las estructuras de metal, cuando uno pone el estetoscopio, se escucha un rechinido. Si han estado en un gran puente, han oído ese movimiento que tiene de columpio, se oye en las estructuras. Cuando ese movimiento tiene que ver con una soldadura desprendida, se oye un rasguido, y eso quiere decir que dos partes de una soldadura se están friccionando. Entonces el estetoscopio nos permite escuchar esas cosas que no las oímos, nos va a permitir al amplificarlo a través de una superficie tan grande a una entrada tan pequeñita, nos permite escuchar esos pequeños sonidos que siempre son evidencia de que el edificio se encuentra dañado o en mal estado. ¿Hay más preguntas? Perdón, es que hay una por ahí más. A ver, tenemos una pérdida de imagen.
Dice, ¿qué tipo de construcción es la más segura en caso de sismo? Y mochila más linterna y silbante. Bueno, a ver, Kramer, la linterna sí siempre, siempre hay que llevar una linterna, de preferencia una recargable, pero no de las que se conectan, sino recargable de las que se les da con una manivela para que tengan siempre batería. ¿Y qué tipo de construcción es la más segura? Esto es una pregunta que es muy difícil de contestar. Todas las construcciones deberían de ser seguras. Nosotros deberíamos de construir de un modo muy seguro para todos los casos, pero el problema es que no estamos normatizados. Antes de 1985 y de los sismos de 85, teníamos un factor de cálculo que le llamaban FM, que es factor miedo, que implicaba el 50% del valor de la carga para saber la respuesta que teníamos en una estructura. Quiere decir que conservábamos mucho más allá de lo que una estructura podría cargar para poder sustentarla. Sin embargo, desde los años 85 el FM de 50% pasó al FP, que es factor pánico, que subió al 100%. Las estructuras ahora se calculan al doble de la resistencia que deberían de tener. Sumado a esto, tenemos un par de cosas que son más complejas todavía. Tenemos que los aceros han pasado del A25 a la 36, de la 36 a la 40, de la 40 a la 50. Esto habla sobre la resistencia que tiene en libras por pulgada cuadrada. A50 son 50,000 libras en una pulgada cuadrada. Y esto quiere decir que el cálculo tiene que hacerse de acuerdo al tipo de acero que se va a usar. Desafortunadamente, hay por ahí algunos constructores que dicen, pues el acero, y nunca se percatan si en el plano pone que el acero es a 30 o a 50, o a 36 o a 50, y meten a 36 cuando el calculista metió a 50, o meten a 50 cuando el calculista calculó a 36. El meter un acero que esté sobrado, pues no implica un problema, pero el meter un acero que está corto puede implicar la caída de un inmueble. Por otra parte, todas las estructuras tienen un momento frágil. Esta parte no nos gustan los constructores ni platicar de ella. ¿Por qué? Cuando vamos a hacer una estructura, sobre todo cuando estamos levantando, cuando estamos erigiendo las primeras columnas, los primeros marcos, normalmente el primer bloque es muy flojo, es gelatinoso, es fácil de tirar y además no está bien soldado porque normalmente se puntea, se ponen unas soldaduras provisionales, se va afianzando y ya conforme vamos avanzando vamos haciendo las soldaduras definitivas, se van haciendo los cordones como deben de hacerse y ya a partir de ahí siguen los demás marcos. Pero ese pequeño inicio en una estructura siempre es súper frágil y cada vez que a esa estructura le vamos adosando más partes, va volviéndose otra vez frágil esas partes. Entonces, las estructuras no deberían nunca de ser un problema, pero dependen mucho de cuándo se hicieron y quién las hizo, lamentablemente. Una estructura bien hecha no debería de caerse, debería de sustentar un problema. A ver, tenemos otras 3 preguntas más. Dice, yo no recomiendo la aplicación de malla electrosoldada y aplanado cargado de muros, cargando con fracturas un sismo. ¿Qué opina usted? Bueno, la malla electrosoldada para cubrir una reparación, nada, nunca, imposible. La malla electrosoldada se usa como un refuerzo para ciertas cosas. Por ejemplo, si vamos a echar un firme sobre el piso, sobre el terreno natural, está bien. La malla electrosoldada está bien para una losa acero, en donde tenemos nada más un refuerzo, pero yo aún así a la malla electrosoldada le pongo varilla en todas las áreas que necesitamos una mayor fijación. La malla electrosoldada para mí solamente es un refuerzo, no es un estructurante. Dice, en caso de un edificio ya construido, por ejemplo, unos 6 niveles, pero empieza a construir otros a ambos lados con diferentes niveles, como el ejemplo que mencionaba, ¿quién hace la recomendación en cuanto a los niveles adecuados de los edificios continuos? A ver, aquí hay un problema de normatividad. La normatividad no especifica que tú tengas que tener cuidado del edificio del vecino. Es un problema. Yo lo que hago normalmente cuando vamos a construir un edificio junto a otro y sé que podemos estar en una altura en la que podemos hacer un daño,
es hablar con los edificios contiguos y pedir los planos estructurales. Ahora, en el caso del inmueble que acabamos de terminar, del hospital, de hecho, pedimos los planos estructurales de los 2 edificios laterales. Nos dimos cuenta que uno de ellos tenía un sótano mucho más corto que el nuestro y tuvimos que hacer ahí unas labores extra de contención en el momento de hacer la excavación. Y el mismo caso al momento de subir. Nosotros conservamos siempre la distancia que nos marca la colindancia, que para el caso eran 10 centímetros, pero metimos unos refuerzos de antiimpacto. Metimos en algunos lugares, ubicados en diferentes partes donde teníamos capiteles, zonas de choque y demás, metimos unos colchones de neopreno entre ambos edificios. Esto amortigua en muchas ocasiones lo que le llaman aplauso, un aplauso de un edificio contra otro, que es cuando se pegan 2 edificios, porque por tener alturas diferentes funcionan de modo diferente. O sea, uno más alto va a reaccionar mucho más lento que uno rápido abajo. Esto es normal, ¿ok? Dice Kramer, ¿cuántas personas se recomiendan entrar para la evaluación? Creo que lo menos posible. Sí, siempre lo menos posible. 2. Arquitecto jefe de bomberos, arquitecto ingeniero. A ver, la normatividad para los casos dice que si ya tenemos un reporte de que el edificio es rojo o amarillo, solo pueden entrar 2 personas y deben de entrar juntos, siempre estar comunicados, siempre estar en la visual uno con otro. Si no se ha reportado, si el edificio todavía está si no se ha declarado en rojo, no hay una normatividad clara. Te dicen que entre la menor cantidad de personal posible y que todos estén capacitados para revisar un edificio. Lamentablemente, cuando tenemos en un México como este, en el que tenemos una cantidad de sismos pues, bastante fuerte al año y que varios de ellos sobrepasan los 6.5, es muy común que de pronto haya miles de edificios que haya que revisar en un rato. Y entonces es donde los profesionales de la construcción tenemos que tomar riendas sobre lo que estamos haciendo y empezar a revisar primero las propias obras, nuestras obras, lo que hayamos construido y seguido de eso empezar a revisar inmuebles de, yo lo que hago normalmente es que pongo la convocatoria en la página y toda la gente que necesite apoyo se les está dando. En muchas ocasiones no alcanzamos a cubrir todos. El sismo del 2017 hicimos más de 130 revisiones de inmuebles y aún así hubo unas 80, 85 revisiones que dejamos que ya no podíamos atender porque además no nos daba tiempo, no había cómo. Y la verdad es que tiene que ser personal que esté capacitado y en el conocimiento de la estructura. Y no quiero decir que todos sean peritos o que todos sean CSE o que todos, no, capacitados en el conocimiento de la estructura. De hecho, dentro de nuestro equipo tenemos un ingeniero industrial que es experto en estructura porque lleva 26 años haciendo estructura. Adrián hizo la estructura del edificio donde estamos ahora, el que acabamos de entregar, y la verdad es que es una persona que maneja la estructura de arriba abajo y sin ningún problema, y no está titulado en un área que deba de ser estructura. Él tiene la capacitación vital suficiente como para revisarla. Para dar un dictamen, no podemos dar un dictamen oficial. Quien no tenga la certificación oficial no puede dar un dictamen oficial. Sin embargo, sí podemos colaborar con nuestra revisión para saber hasta dónde se necesitan nuevas revisiones o no de un inmueble dañado. Por otra parte, es muy común que nos lleguen simplemente imágenes de, Arqui, ayúdeme con esto, es que se cuarteó toda la casa, es que se cuarteó mi recámara, y me mandan fotografías y en el 90% de los casos son desechables, son cosas de, a ver, esto es recubrimiento, esto sí, si vemos alguna que nos preocupe en ese momento lo hacemos y les voy a dar algunas recomendaciones básicas para la gente que tiene un sismo o que ha tenido en un sismo una grieta y que no sabe qué hacer. Si es una grieta, lo que hay que hacer es muy fácil. Se va a poner una cosa que se llama testigo. El testigo no es más que una bolita hecha con yeso. Se compra yeso en la ferretería, se revuelve con agua, se deja de modo que se pueda manejar como si fuera alfarería o alguna cosa así, y se pega en la pared sobre la grieta. Se pega bien, se limpia un poco con los dedos los bordes
se limpia con agua para que quede bien fijo y se deja secar. Esto se va a dejar una semana. En esa semana va a haber que estarlo observando. Si la grieta se empieza a ver en el testigo, quiere decir que la grieta está creciendo y entonces ya es conveniente llamar a alguien que haga una revisión. Esa sería la base para la gente en general en cuanto a tengo que revisar mi inmueble y no hay nadie que venga. La otra opción, que es muy simple, es manden a páginas como la nuestra. Hay mucha gente dispuesta a colaborar y a hacer labor social. Mándenos información, mándenos fotografías y nos dicen, a ver, esto es así, esto es asado. La recomendación es que la fotografía trate de verse la mayor cantidad posible del área y después una foto de detalle. Con eso podemos empezar a dar una idea de qué es lo que tiene o no el inmueble, si es un daño cosmético o si es un daño estructural. Pero a final de cuentas la visita presencial es muy importante. ¿Tenemos más preguntas? Ya una más. A ver, vamos a ver la última pregunta que me están pasando. Dice, en mi caso del sismo del 2017 solicitó apoyo de arquitectos e ingenieros, los cuales en algunos casos no tenían experiencia en revisión de estructuras. ¿Qué medidas se tomaron para darles pautas para la revisión? Híjole, esto es muy delicado. A ver, Mario, yo tengo experiencia, quiero platicarles un poquito de mi experiencia. A ver, aquí me pone Kramer otra más, dice, vi hacer testigos con vidrios planos de 2 milímetros sobre la grieta. Sí, también se pueden hacer Kramer y funciona muy bien y chascan muy lindo. A ver, voy a platicarles qué hacer en caso de que la gente que vaya no tenga la experiencia. Esto es algo muy complejo. A mí me tocó el sismo de 1985, estaba yo en cuarto semestre de la universidad, si no estoy mal. Yo fui con una brigada, con el arquitecto, déjenme acordarme de los nombres. Éramos 2 arquitectos y un servidor, yo era estudiante. Yo era el que cargaba el martillo, por cierto. Me dieron un cinturón por parte de CEDUE, nos dieron varias cosas, nos ayudaron. CEDUE salió inmediatamente en su momento a repartir cascos, cinturones con herramientas y demás para que los profesionales saliéramos a ayudar. Y la verdad es que tuve el curso más intenso que he tenido en mi vida de estructuras porque estuve 3 días metido entre las estructuras más dañadas. Me tocó la zona del Zócalo, me tocó Tepito y me tocó Televisa, donde cayó la antena, los 2 edificios en los que pegó la antena, que uno cayó de frente y otro se destruyó completamente. Yo estuve en esas áreas y la verdad es que el aprendizaje que tuve de estructuras en ese momento fue para mí la mayor experiencia en toda mi carrera. O sea, puedo decir que aprendí mucho más en esos 3 días que en 3 años de carrera o en 4 años y medio de carrera. Suena muy despectivo y parece que estoy despreciando un poco lo que aprendí en el aula, pero no es así. Lo que pasa es que este aprendizaje fue muy bruto porque me tocó ver cosas que no quisiera que la gente viera normalmente. Me tocó ver gente muerta, me tocó ver gente dañada y me tocó ver el dolor de la gente y eso creo que fue lo que más me llamó a hacer este tipo de labor social cuando tenemos un sismo. Después estuve en el huracán en Cancún, cuando pegó no recuerdo el nombre del huracán, perdón. El COVID me dejó sin algunos tipos de memoria y uno de ellos son los nombres. El arquitecto con el que fue Pacheco, era uno de ellos, y el otro ahora les digo el nombre. Después me tocó otro sismo en Manzanillo, donde hubo un hotel que fue pérdida total y un par de casas que se cayeron. Ahí ya fui por parte de aseguradoras a revisar y me tocaron, el sismo en el 2017, pero me tocaron 2014, me parece que hubo otro, y 2016 hubo otro. En todos los casos he estado tratando de apoyar con esto, además de que me fascinan las estructuras y he tratado de hacer de la estructura parte de mi carrera. Yo no solo me gusta el proyecto, me gusta proyectar y estructurar mi proyecto. Y después ya lo paso con el arquitecto Viterbo, que es un gran profesor, que fue mi profesor en la facultad y con el que he aprendido a manejar el manejo de estructuras. Él es mi DRO de cabecera
y es con quien normalmente cuando tengo una revisión complicada hago alguna pregunta o lo tengo de cabecera para que me revise las cosas. En cuanto a la gente que no sabe cómo revisar una estructura, les voy a ser muy sincero, lo mejor que pueden hacer es retirarlos de la obra, perdón, del edificio. Si es alguien que no tiene el conocimiento para decirles si está bien o está mal su inmueble, que nada más salió a la calle por decir yo soy arquitecto, voy a ayudar, es una pérdida de tiempo hacia ustedes, es una falta de respeto hacia la gente y yo creo que no debería de hacerse. Si se tiene el conocimiento para hacerlo, se debe de hacer. Pero si no tienen el conocimiento para hacerlo, también ustedes como público en general que necesita una ayuda para revisar el inmueble, también tienen todo el derecho de decirle que se vaya, que no haga la revisión. Y de verdad, si hay una página donde pueden revisar si la persona que está con ustedes es de DRO o CCE, yo no soy DRO, pero no solo es eso, es que tenga la capacidad para salir adelante. Tengo más preguntas, ya estamos. Ok, bueno, pues creo que ya cumplimos con todas las preguntas, se nos fue la hora volando. Hoy hablé tanto que tengo la boca muy, muy seca, ya me dieron toser 2 veces y no tengo COVID. Quiero agradecerles mucho su presencia y pues ya vamos a tratar de normatizar esto en cuanto estén un poquito mejor las cosas para que tengamos más invitados. La verdad es que tenemos 6 personas en la línea. Están los dueños del Landwehr, que les había comentado. Está el arquitecto Viterbo, que como les comenté es mi perito de cabecera. Tengo a Benito Guerrier, que es el vicepresidente para gobierno de Kirksley Partners. Es una gran empresa de Houston que está construyendo actualmente todo el centro neurálgico de Houston. Le llamamos centro neurálgico a los edificios de gobierno. De hecho, acaban de hacer una plaza como el Zócalo, donde tienen abajo un estacionamiento. Hicieron 2 edificios grandes de gobierno y están haciendo otro más. No sé si son 2 millones de metros cuadrados que están construyendo. Es una locura. Tengo a Javier Sánchez, que nos va a dar una plática sobre arquitectura mínima. Arquitectura mínima me refiero a construir en un pequeño terreno un gran proyecto. Y bueno, los temas que ustedes me vayan pidiendo, la verdad es que van saliendo temas sobre la marcha y me encanta la idea de que tener respuesta y tener preguntas de ustedes. Les pediría, compartan esto, inviten a la gente a que participe con el arquitecto. Me encanta el recibir sus mensajes y el poderlos contestar. Sé que de pronto no tengo tiempo para contestar todos, pero vamos a hacer un intento para que nadie se quede sin una respuesta. Les agradezco mucho. Yo soy el arquitecto y estoy a sus órdenes. Linda.